Muy buen día para todos. Hoy leeremos la 12ª meditación para el tiempo de retiro de San Juan Bautista de la Salle, MR 204. 12ª meditación. ¿De qué modo hay que advertir y corregir de sus faltas a los que están bajo su dirección? Las reprensiones y correcciones resultarían poco provechosas si los que las hacen no adoptan las medidas adecuadas para hacerlas bien. Lo primero a lo que hay que atender es no comenzarlas sino bajo la guía del Espíritu Santo de Dios, por lo cual, antes de iniciarlas, es conveniente recogerse interiormente para entregarse al Espíritu de Dios y disponerse a hacer la reprensión o la corrección con la mayor prudencia posible y de la forma más adecuada para que resulte provechosa a quien se hace. Pues los hombres, e incluso los niños, al estar dotados de razón, no deben ser corregidos como los animales, sino como personas razonables. Hay que reprenderlos y corregirlos con justicia, haciendo que se den cuenta del error en que están y el castigo que merece la falta cometida, e intentar que lo acepten. Y como son cristianos, hay que ponerse en disposición de dar la reprensión y la corrección de tal modo que Dios esté contento, y lograr que las reciban como remedio de su falta y medio para llegar a ser más comedidos, pues ese es el efecto que el Espíritu Santo dice que debe producir la corrección en los niños. Luego, conviene examinar delante de Dios qué corrección merece la falta y ver si el culpable está dispuesto, o procurar prepararlo a recibir con sumisión. Si se procede con prudencia, no hay que temer que produzca efecto perjudicial. Al contrario, los maestros que reprenden y corrigen a los que incurren en falta atraen sobre ellos las alabanzas de los hombres, las bendiciones de Dios y la gratitud de los que fueron corregidos, porque así les habrá ocasionado mucho mayor bien que halagándolos con hermosas palabras, que sólo habrían servido para engañarlos y mantenerlos en sus faltas y en el desorden. ¿Han estado atentos hasta ahora para no corregir a sus discípulos sino pensando en Dios? ¿No los han corregido por celo inmoderado y tal vez con impaciencia o ira? ¿Fue para lograr que cambiaran la conducta más que por castigar algún disgusto que les hubieran causado? ¿Los movió la caridad o lo hicieron, más bien, para descargar en ellos su mal humor? En lo sucesivo, pongan mucho cuidado para proceder en asunto de tanta importancia solo con la mira de agradar a Dios. Aunque San Pablo aconseja a su discípulo Tito que reprenda con severidad a los insumisos para que no se corrompa su fe, y aunque diga también a Timoteo que lo haga para inspirar temor a los demás, al mismo tiempo le dice que debe ser paciente y moderado al reprender a los que se resisten, pues tal vez le conceda a Dios el espíritu de penitencia. Este, en efecto, es uno de los mejores medios para ganar y mover el corazón de los que han incurrido en falta, y para disponerlos a que se conviertan. Así procedió el profeta Natán cuando vino a ver a David de parte de Dios para que recapacitara y reconociera los dos pecados que había cometido, el adulterio y el homicidio. Comenzó exponiéndole la parábola de cierto hombre rico que, teniendo muchísimas ovejas, arrebató a un pobre la única que tenía. El sencillo relato que Natán hizo de tan horrible injusticia incitó la indignación de David hacia el culpable y le indujo a decir que merecía la muerte y que él no le perdonaría. A lo que replicó Natán: «Tú eres ese hombre». Y al instante aplicó su parábola a los dos crímenes que David había cometido, haciéndole ver las gracias que había recibido de parte de Dios y cómo había abusado de ellas. De este modo, más o menos, deben proceder ustedes con los que instruyen, cuando caigan en alguna falta y se vean obligados a corregirlos. Y si ocurriera que los sintieran agitados por alguna pasión, guárdense mucho de hacer ninguna corrección mientras persista tal emoción, pues entonces la corrección sería perjudicial tanto para ellos como para ustedes. Por el contrario,
En esos momentos recójanse interiormente y dejen tiempo para que se les pase la ira, sin transparentar nada externamente. Y cuando se sientan totalmente libres de pasión, entonces podrán imponer, después de haberse entregado al Espíritu de Dios, la corrección que habían previsto, con la mayor moderación que les sea posible. ¿Han procedido de este modo en el pasado? Pidan a Dios que no les permita nunca dejarse llevar de ningún arrebato cuando se trate de castigar a sus discípulos. El fruto que produjo la prudente represión de Natán a David debe hacerles comprender cuán provechosas serán para sus discípulos las correcciones que ustedes les hagan con mansedumbre y caridad. David, indignado contra aquel hombre del que Natán le había hablado en su parábola, al reconocer que se dirigía a él, no pudo replicar sino estas palabras: «He pecado». Y enseguida hizo ruda penitencia. Habiéndose muerto el hijo nacido de su adulterio, adoró a Dios y le manifestó que se sometía a su santa voluntad. Así fue como la conducta prudente y moderada del profeta con David pecador ablandó el corazón de este príncipe, que reconoció sus dos pecados, pidió perdón de ellos a Dios y se arrepintió eficazmente. El fruto, pues, de la corrección prudente es disponer a quienes la reciben para que se corrijan de sus faltas. Por el contrario, cuando se hace con pasión y sin la mira en Dios, no sirve sino para indisponer al discípulo contra su maestro y fomentar en él sentimientos de venganza y de animadversión, que a veces duran mucho tiempo, porque los efectos de ordinario se relacionan y guardan proporción con la causa que los produce. Si desean que sus correcciones produzcan el efecto que les corresponde, realícenlas de tal modo que puedan contentar a Dios y a quienes las reciban. Y cuiden sobre todo que sea la caridad y el celo de la salvación del alma de sus alumnos los que los muevan a hacerlas. Incluso cuando al corregirlos les ocasionen disgusto, muéstrenles, al hacerlo, tanta benevolencia que lejos de despecharse contra ustedes, solo les manifiesten después su gratitud por el bien que les hicieron y vivo pesar de sus faltas, junto con el firme propósito de no volverlas a cometer. Pónganse desde ahora en la disposición de adoptar los medios necesarios para cumplir esta resolución. Fin de la 12ª meditación para el tiempo de retiro de San Juan Bautista de la Salle. Viva Jesús en nuestros corazones, por siempre. Bendiciones.